La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Continuamos con el estudio de la persecución de la iglesia. Ahorita ya tengo 3 estudios en relación a los falsos profetas. El primero, me voy a enfocar en el Nuevo Testamento. Segunda de Pedro, capítulo 2, Judas. Judas menciona el Antiguo Testamento. Ese va a ser el segundo estudio. En el segundo estudio, en relación a los falsos profetas, me voy a enfocar en el Antiguo Testamento. Y en el tercer estudio, en relación a los falsos profetas, me voy a enfocar en los ateos que se meten a la iglesia para engañar a la gente, porque lo miran como un negocio y cómo identificarlos, ¿ok? Vamos a comenzar en el Nuevo Testamento en relación a los falsos profetas. Cristo nos advirtió, nos previene. Dice, no se dejen engañar, ¿ok? Van a venir falsos profetas, ¿ok? Tengan en cuenta esto. Pablo menciona, no se dejen vencer. También Pedro. No se dejen vencer por la gente del mundo, ¿ok? Ese es el enfoque. Falsos profetas, no se dejen engañar y en relación ¿qué tiene que ver con el fruto? Vamos a Primera de Timoteo 4, del 1 al 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, Timoteo, le dice Pablo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón, fíjense bien, no sufrirán la sana doctrina, ¿ok? Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Yo dijera más bien a los discursos, ¿ok? Estaba yo estudiando en el griego. La misma palabra también quiere decir discursos. ¿Por qué les digo discursos? Todo lo que pasó en el tiempo de los apóstoles, esto se repite con la iglesia, ¿ok? Entonces, ¿qué era lo que prevalecía en el tiempo de los apóstoles? Los griegos que venían estudiando la doctrina de la filosofía, que viene de Sócrates, de Aristóteles, de Platón, para hacer discursos. Por ejemplo, Pablo dice, hermanos, yo no fui a ustedes con palabras persuasivas, o sea, yo no fui con ustedes filosofando, hablando bonito. Yo fui con poder. La palabra de Dios, hermanos, es lo más importante. No hay cosa más importante en este mundo para nosotros que estudiar la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando el Señor está en la mesa? María Magdalena está nomás ahí a los pies del Señor escuchando a Cristo. Y Marta, en nuestros tiempos sería, a ver tú, ¿qué quieres? ¿Un cafecito? Sí, no, tú, no, pues yo quiero una agüita, tú quieres soda, ok, y tú, ay. Y luego viene Marta y le dice al Señor, Señor, mira, dile a María que me ayude, mira, ando yo trabajando acá. Y Cristo le dice, Marta, Marta, afanada estás. ¿Qué quiere decir esto para nosotros, hermanos? Él le dice, mira, Marta, Martita, Martita, fíjate lo que está haciendo tu hermana María. Lo más importante es la palabra de Dios. El Padre habla al Hijo y el Hijo
comparte, él simplemente está repitiendo lo que el Padre, lo que Dios nuestro Padre al que nadie ha visto, Cristo lo está haciendo, y Marta preocupada a ver quién quiere café, quién quiere té. Yo estoy, o sea, no es así, ellos no tomaban café ni nada de eso, pero es una forma para que lo aprendan, para que lo entiendan. Cuando tú te enfocas en las cosas del mundo, andas haciendo lo de Marta. Okay, por ejemplo, andas trabajando, agarras dinero, y cuando tienes dinero, muchas veces sin dinero, con la tarjeta vas y compras cosas, y al comprar cosas, pues lo compras a crédito y lo vas a andar. Tienes que seguir trabajando para pagar lo que compraste a crédito, y luego de repente ya se te antojó otra cosa, ya te subieron el límite en tu tarjeta, y tú dices, hay que echarle, a ver, ahora me voy a comprar esto. Eso es afanarse, ¿ok? Otra cosa, todo lo que implica afán. Yo creo que voy a hacer un estudio en relación a eso. Mirar la televisión es afán. Estudiar cosas, libros, todo que no sea la palabra de Dios es afán. Yo creo que mejor voy a hacer el estudio. Déjenme regresar al estudio. Fíjense bien. Hay falsos maestros, falsos profetas, falsos predicadores. ¿Ok? Aquí, ¿qué dice Pablo? No sufrirán la sana doctrina. Se amontonarán maestros conforme a su pecaminosidad y se volverán a los discursos. ¿Ok? Ahora, vamos a Marcos 13:22, ¿ok? Cristo dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios, para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos, a los siervos de Dios, si fuera posible. 6:22, Lucas. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Si las multitudes hablan bien de una persona, ay de vosotros cuando hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Las multitudes aman el mundo. Un caso simple, Joel Osteen. ¿Por qué se llena ahí el lugar ese donde está Joel Osteen? Que hablan muy bien de él. Y lo miran millones de personas. Falso profeta. Ahí está, ahí cabe. Un verdadero profeta, si ustedes analizan, todos los profetas en el Antiguo Testamento, nadie quería hablar, nadie quería escuchar, ni a Jeremías, ni a Samuel, o sea, la mayoría a todos los persiguieron. Segundo de Corintios 11, del 12 al 15. Mas lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían, sean hallados semejantes a nosotros, porque estos son falsos apóstoles. Se glorían, ¿ok? Yo acabo de hacer el estudio a los que se inflan de orgullo, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Estos son los verdaderos lobos que vienen disfrazados de ovejas. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, o sea, sin el evangelio, predican lo mundano, la ley, lo del mundo, no a Cristo, cuyo fin será conforme a sus obras, ¿ok?
Judas 3, del 3 al 23. Nomás hay un capítulo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándolos a que contiendan, ¿se fijan? Es lo mismo que dice el Señor en la carta en Apocalipsis, que contiendan ardientemente por la fe en el Evangelio, que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, se meten escondidas, los que de antes habían sido destinados para esta condenación. Ok, ¿cómo los reconoces? Hombres impíos, ok, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Yo siempre doy el ejemplo del divorcio, hay muchos, ¿verdad, hermano? Pues fíjese que mi esposa ya no la tolero. Pues ya en realidad yo hago lo posible, hermano, pero pues ella no quiere cambiar. Ella anda en el mundo. Nah, hermano, ya olvídese de ella. Como está llevando sus diezmos y esos diezmos, yo les voy a decir, $10 que lleve una persona, ese pastor no lo va a dejar perder. ¿Ok? Diezmos, ahí estás hablando de $40 al mes, más aparte las ofrendas, ¿ok? Ese es en realidad el interés. Entonces, ahora, aquí te estoy hablando, una persona no gana $100 a la semana. Imagínate uno que gana 1,000, ahí estás hablando de $100 mensuales, más aparte las ofrendas que les piden. Entonces, hermano, déjela que ande en el mundo, ¿verdad? Búsquese una de aquí de la congregación, una verdadera sierva de Dios. Eso es libertinaje, hermanos, ¿ok? Porque en Malaquías está escrito que dice que el Señor aborrece, ¿ok? Él aborrece el divorcio. No dice divorcio, pero es como si fuera divorcio. El que despide a su mujer. Dios aborrece eso, ¿ok? Entonces, fíjense. Niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesús. Niegan el Evangelio. Mas quiero recordarles, ya que una vez lo había sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, a los israelitas de la esclavitud de Egipto, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, se quedaron en el desierto. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, eso está en el libro de Enoc, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, hombres con hombres, mujeres con mujeres, fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. Para nuestros días es el sufrimiento. Yo siempre les he dicho, una persona, si tú miras a un hombre que anda con otro hombre, respétalos, ámalos, no les digas. Lo único que puedes hacer es predicarles el Evangelio. ¿Ok? No llegues con la ley por delante. Nosotros no predicamos la ley. La ley es el Espíritu Santo. O sea, tú le predicas el Evangelio a una persona. Si la persona te escucha, el Señor le da el Espíritu y ya es el Espíritu el que trabaja en la mente de cada persona. Eso lo hace con todos nosotros. Entonces, si tú vienes y le empiezas a condenar con pecados, eso no es el Evangelio, ¿ok? Entonces, nosotros debemos de amar a todos por igual, a todos, a todos, a todos. Ahora, ¿eso quiere decir que vas a andar con la gente del mundo? No. Una cosa es predicarles, por ejemplo, andas en tu trabajo. Si tú andas en tu trabajo, obviamente hay personas incrédulas. La meta es que tú le sirvas al Señor
de ser posible al 100%, ¿verdad? Pero el Señor mismo dijo, ¿verdad? Que nos iban a trabajar al 100, otros al 60, otros al 30. Entonces, así como el Señor te diga, así hazlo. Dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores, ok, esos son soñadores, mancillan la carne, rechazan la autoridad, ok, y blasfeman de las potestades superiores. So, hay personas que, por ejemplo, Benny Hinn andaban blasfemando, andaba ahí, yo maldigo a todo el que se meta contra mi ministerio, falso profeta. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Eso es lo que está en el Apocalipsis. Hay 3 ayes. ¿Ok? Cristo también dice, ¡ay de ustedes, fariseos hipócritas! ¡Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín! Eso lo hago en el segundo, en el estudio que sigue. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. También eso. Y perecieron en la contradicción de Coré. También eso. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente, en el amor, impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, okay, obviamente es metafórico, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, porque el espíritu no está en ellos, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Nosotros, metafóricamente, somos esas estrellas. De estos, pero en este caso, errantes, ¿verdad? De los falsos profetas, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicios contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son, fíjense, murmuradores, ¿ok? Querellosos, que andan según sus propios deseos y no necesariamente lo del Espíritu de Dios, cuya boca habla cosas infladas. Ahí está otra vez la palabra, inflada, ¿verdad? El orgullo. Este es el verdadero. A mí el Señor me puso, por ejemplo, tú escuchas, vamos a decir, al de la luz del mundo. Ahí sí yo puedo decir nombres. Se puede. Él dice que el Señor le dijo, ¿verdad? Y él mismo se infla. Esos son los falsos mesías, ¿verdad? En la Biblia le pusieron Cristo, pero en realidad la verdadera palabra es Mesías, ¿ok? Porque Mesías, el Hijo de Dios, en realidad el único Mesías es Cristo. Entonces, hay un punto en donde la palabra Mesías se le pone Cristo. Entonces ya hay falsos Cristos, falsos Mesías. Entonces, para que tengan en cuenta eso, dice, hablan cosas infladas adulando, ¿ok? Adulando a las personas para sacar provecho. Ay, hermanito, usted es bien inteligente, mire. No, hombre, yo quisiera que mi hijo fuera como usted. Me da bien inteligente, bien. Eso es adular, o sea, te hablan bonito para sacarte el billete. Dice, pero vosotros, amados,
tened memoria de las palabras que antes fueran dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Acuérdense de esto, hermanos. Los sensuales, ¿ok? ¿Cuáles son los sensuales? Lo que es agradable al ojo, lo que es agradable al oído, lo que es agradable al paladar, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con los sentidos, lo que es agradable al tacto, todo, o sea, esos son los sensuales, lo del mundo, ¿ok? Dice que no tienen al Espíritu, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo en tu corazón. O sea, tú ya tienes el Espíritu Santo, ¿ok? Entonces el Señor te dice, ok, el Señor te va sacando, andas en Egipto, pero ya el Espíritu de Dios viene contigo, ¿ok? Ya no vienes solo. Entonces, para llegar a la tierra prometida, o sea, para que cuando eventualmente venga Cristo en tu corazón, entonces vas a entender. Yo trataría de explicártelo, pero no puedo, pero eventualmente lo vas a entender. Ya una vez que llegas a la tierra prometida, no hay necesidad que nadie te lo explique. Y muy difícilmente tú también podrás explicarlo. Dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, orando siempre por ellos. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Okay, ahora vamos a la segunda de Pedro 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Ahí está, se repite. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Cómo niegas a Cristo cuando la persona se quiere justificar para con Dios con sus obras? Yo siempre pongo el ejemplo de la doctrina católica. Esa es falsa doctrina, ¿ok? Pero como les digo, Dios siempre, donde se predica la palabra de Dios, Dios le abre el entendimiento, porque la palabra de Dios tiene poder. Así como se predica en la Iglesia Católica, así se predica en todas las congregaciones. Casi en todas las congregaciones, entre más grande, más pervertida está. La Iglesia Católica, que es la más antigua, es la más pervertida de todas. Pero no es la única. O sea, la iglesia, por ejemplo, la iglesia pentecostal apenas tiene como 110 años y está súper pervertida ya también. Entonces, la iglesia siempre ha sido iglesia, ¿ok? Si yo siempre les digo, a veces la gente toma como ejemplo, no, pues obviamente que la verdadera iglesia tiene que ser la más antigua. Las más antiguas es la iglesia católica y la iglesia ortodoxa que se conocen. La iglesia ortodoxa viene de la misma, casi de la misma doctrina. Hubo un cisma y se separan y ellos tienen su propio papa. Entonces, las dos están pervertidas. ¿Okay? De hecho, ya desde que se convirtió Constantino, ya estaba pervertida. Y muy probable viene Pablo lo menciona en la carta a la Odisea. Ahí cabe bien exactamente la doctrina de la Iglesia Católica y la Ortodoxa. Entonces, fíjense, ¿por qué les menciono yo esto como falsa doctrina? No somos salvos
por ir a misa. Pero el ir a misa es bueno porque uno escucha la palabra de Dios, ¿verdad? Muchas de las cosas que pasan ahí son hasta peligrosas. Por ejemplo, una mujer, imagínate, una mujer jovencita, vamos a decir de unos 18, de 20 años, que anda en el mundo, pero su mamá le dice, ándale, vente y confiésate, ve a confesarte. Entonces esa persona viene y se confiesa, fíjense bien, se confiesa con un sacerdote que tiene problemas, aunque les estoy dando un ejemplo, yo no estoy diciendo que todos los sacerdotes son así, pero imagínate, eso es un sacerdote que muy probablemente, no necesariamente es un siervo de Dios, ¿verdad? Hay siervos de Dios, pero no todos los sacerdotes son siervos de Dios. Imagínate un Maciel, ¿ok? Así como en México, un Maciel que abusó de cientos de jóvenes. Viene una jovencita de 18, de 20 años y le dice al sacerdote que tiene problemas con la lujuria. Y ella le empieza a decir sus pecados. Ay, padre, imagínese que yo esto y esto. Imagínate ese sacerdote que anda en el mundo y que anda peleando. Por eso existen ese problema de acoso sexual, no solamente contra jovencitas, sino también contra jovencitos. Entonces, por eso es falsa doctrina. Entonces, ¿qué pasa? Que se lee la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, en el catecismo se menciona que nosotros somos salvos mientras andemos cumpliendo con los sacramentos. O sea, si tú no fuiste bautizado de niño y te mueres, te vas a... O sea, si no fuiste bautizado, quedas en el... Ni te vas para allá, ni te quedas aquí. Quedas allá en medio. Si no te hiciste la primera comunión, igual forma, o sea, no estás comiendo el cuerpo de Cristo, no estás celebrando la cena pascual. Falsa doctrina también, así no es. Si no te confiesas con un sacerdote tus pecados, cometes un pecado mortal y te mueres, te vas derechito al infierno, ni siquiera pasas por el purgatorio. Entonces también, o sea, igual. Entonces, ¿qué es lo que sigue a la confirmación? Si tú no eres confirmado en la fe, tampoco, o sea, ahí estás cometiendo un pecado mortal. Si vives con una persona y no hay una ceremonia de que te estás casando con una persona, igual, y te mueres, o sea, no eres salvo, te vas derechito al infierno. Toda esa doctrina en sí es un tutti frutti, ¿ok? Yo ya expliqué muchas cosas de esas. Que todo eso es bíblico, pero está mal enseñado, ¿ok? Por ejemplo, cuando se habla del bautismo, el verdadero bautismo, cuando una persona va a misa, está escuchando la palabra de Dios, está siendo bautizada, está escuchando la palabra de Dios, está siendo sumergida la persona conociendo a Cristo. ¿Okay? Entonces llega un punto donde el Señor, por escuchar o ella la palabra de Dios, el Espíritu de Dios mora en la persona. Ya son cristianos, ¿ok? Ya son cristianos. La confirmación es bíblica. Yo tengo un estudio en relación a la confirmación. Y la confirmación es precisamente cuando el Espíritu de Dios viene y mora en uno. Esa es la confirmación. Y eso lo hace Dios, no lo hace el hombre. ¿Ok? Entonces, vayan y escuchen el estudio que hice en relación a la confirmación es bíblica. Debemos de confesarnos nuestros pecados, pero la palabra dice unos a otros. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo yo le puedo hacer una maldad a un hermano en la iglesia, entonces el Señor me dice, hijo, arrepiéntete, ay Señor, perdóname. Entonces digo con mi hermano, ¿sabe qué?
Le robé $20, hermano. Tenga, aquí se los traigo otra vez. Oh, ¿de veras, hermano? Sí. Ah, no se preocupe. Pues fíjese que yo también hice esto. Eso es confesarse los pecados unos a los otros. ¿Ok? Porque la palabra dice unos a otros. Entonces alguien dijera, no, pero ahí dice que al que tú le perdonaras, le va a ser perdonado. Y al que no le... Eso es otra cosa. Vamos a decir, yo ando predicando el evangelio. Entonces vengo a un lugar y una persona siempre está de metiche ahí. Siempre está de metiche, no deja predicar en un lugar. Ahí es en donde tenemos, okay, la autoridad de decirle, ¿sabes qué? Cállate ya porque siempre estás interrumpiendo y ¿sabes qué? Te entrego a Satanás porque no entiendes, no entiendes, ¿ok? Ahorita mismo mi espíritu, junto con la iglesia, en el amor de Dios, te entrego a Satanás para que te dé duro, ¿ok? Eso es lo que en realidad está diciendo. Por otro lado, también una persona que recibe el evangelio, el Señor no los concede. Así como le dice a Pablo, viene a Pablo, lo llevan a Roma porque lo golpearon a él, entonces él apeló al César, pero en realidad el Señor quería que Pablo fuera a Roma. El Espíritu mismo le dijo, Pablo, a través de un profeta, ¿sabes qué? Vas a sufrir, pero el Señor te dice, ánimo. El Espíritu le dice, ánimo, ánimo, Pablo. Te voy a mandar a Roma. Entonces va en el mar, en la barca, y tienen problemas. Hay una tormenta. Entonces Pablo ora y el Espíritu le dice, Pablo, todos te son concedidos, te son concedidos. Ninguno va a morir. Es cuando llega a la isla de Malta. Entonces, como Pablo oró por ellos, el Espíritu viene y le confirma, ¿sabes qué? A todos te los di, ¿ok? Entonces, inclusive cuando el barco encalló, iban a matar a los soldados, a los que llevaban presos. Entonces, la persona encargada, pudiera ser un centurión, dijo, no maten a ninguno. Entonces, todos fueron salvos. Entonces, eso tiene que ver con la autoridad que tienen los siervos de Dios, tanto como para mandar al infierno a Satanás, para que Satanás les des duro, como también para que la autoridad también para que a través de la palabra sean salvos. ¿Okay? Entonces, fíjense bien, la falsa doctrina, como les digo, está por donde quiera. Eso está en todas las congregaciones. Entonces, eso también es falsa doctrina. Pero ¿a qué pasa? Que en la misma iglesia católica hay personas que hacen lo agradable a Dios. ¿Ok? Entonces ya las cosas que pasan por acá, bueno, ese tutti frutti está a un lado. El Señor lo que mira es el corazón de cada persona. ¿Ok? Porque en la iglesia católica hay personas que tienen temor de Dios. Y el Señor les da su espíritu y el Señor las guía. Aunque anden todas perdidas en relación a la... Ya cuando otra persona viene y les enseña el evangelio cómo es para que den fruto y no lo aceptan, eso ya es diferente. ¿Ok? Entonces, la falsa doctrina, eso es donde quiera. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Ahí es en donde niegas al Señor. Cuando la persona, vamos a decir, yo ya hice la primera comunión, yo me confieso, ¿ok? Y estoy yendo cada semana, y yo me quiero justificar en eso. Y fíjense, hermanos, y en realidad no es así, ¿eh? O sea, fíjense cómo el Espíritu ahí mismo nos enseña. A mí el Señor, aún siendo yo un jovencito, el Señor pone pensamientos en nuestra mente. Así como Satanás pone pensamientos en nuestra mente, también el Señor, si nos estamos alimentando de la palabra de Dios. Entonces yo que era jovencito, yo quería ya
confesarme así como la gente adulta. Yo decía, ay, yo quiero confesarme ya. Y me acuerdo, hicimos la primera comunión mi hermana y yo en el pueblo donde nacimos. Nos venimos a Guadalajara y en Guadalajara yo me acuerdo haber ido y me acuerdo la primera vez que me confesé. Ya le dije al sacerdote mis pecados. A la siguiente semana lo mismo y como a la tercera o cuarta vez, ahí ahora ya entiendo, el Espíritu Santo me estaba redarguyendo, porque yo iba y yo confesaba los mismos pecados. Entonces, yo tuve pensamientos siendo jovencito de que yo era un hipócrita. Porque en la doctrina dice que antes de confesar, te tienes que hacer un acto de contrición. O sea, lo tienes que hacer verdaderamente. Y de hecho yo lo hacía. Pero seguía pecando. Entonces yo digo, no. Entonces yo me sentía mal. Yo dije, bueno, en el catecismo dice que nos confesemos por lo menos una vez al año. Yo nunca he dudado. Y fíjense cómo el Señor pone esos pensamientos en uno. Yo nunca he dudado. Digo, bueno, el Señor no me va a dejar morir en pecado mortal. Yo no entendía el Evangelio. Pero a la vez el Espíritu Santo pone en uno pensamientos, más bien Dios a través del Espíritu Santo, para que ya sé que andemos bien o andamos mal. El Espíritu te va a decir si andas bien o si andas mal. Si en tu mente tú sientes mal algo y lo sientes mal, es el Espíritu diciéndote que ya no hagas eso o que hagas lo que tienes que hacer. Ese es el Espíritu de Dios. Entonces, esto pasa en todos los lugares. Entonces, ¿quiénes son los que niegan a Dios? La mayoría. Hay una cosa que sobresale sobre todo. Esta es la iglesia verdadera, la que fundó Cristo, la católica. Una persona no es salva por ir a un lugar, a una congregación, porque es la que fundó Cristo. Nosotros no somos salvos por ir a una congregación. Nosotros somos salvos por la fe. ¿Okay? Esta es la iglesia verdadera, en donde Dios mandó a nuestro Cristo, a nuestro Mesías, vamos a decir como en el caso de la iglesia de esa de la que hablé, que está en Guadalajara, que por cierto ahorita el apóstol de Dios está en la cárcel porque andaba, hermanos, si esto no es evidencia de cómo estos falsos apóstoles estaba haciendo cosas ilícitas con jovencitas. Por eso está en la cárcel. La luz del mundo. Esos son los falsos profetas. Entonces, eso da evidencia que no es un... Ahora, ¿podrá algún siervo de Dios ser... que alguien pudiera echar mentiras? Sí, sí. Pero el Señor dijo que él dijo, dice, yo voy a estar con ustedes. ¿Okay? Pedro va y predica el evangelio y se convierten como 3,000. Entonces ya lo meten a la cárcel. ¿Okay? ¿Y qué pasó? ¿Lo dejó Dios ahí? No. Un ángel de Dios viene y lo saca milagrosamente, o sea, de una forma sobrenatural. Vente, Pedrito. El Señor me dijo que viniera y el Señor no nos deja, hermanos. Entonces van a venir personas que que siempre van a hablar mal de nosotros, ¿ok? Pero el Señor no va a permitir, ¿ok? No va a permitir que seamos condenados, ¿ok? Alguien podría hablar mal de nosotros, pero el Señor ahí mismo nos rescata. No nos va a dejar en manos de los impíos. Muchos seguirán sus disoluciones, ¿okay? Las divisiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. O sea, vienen, te predican y andan haciendo cosas vergonzosas. Y por avaricia
¿Qué querrá decir esto? Por avaricia, por avaricia. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Hermanos, ¿cómo un siervo de Dios va a andar ahí de mendigo ahí o de mendigo? ¿Verdad? Yo ocupo mi propio avión y ahí está la iglesia cooperando para comprarle un avión a un falso profeta. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservadas al juicio. Es lo mismo que dice Judas, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, no con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró, esto lo hacemos en el siguiente estudio, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Había personas abusando físicamente, o sea, andaban violando personas. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Querían violar a 2 ángeles que tenían ahí, a Lot. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos, son atrevidos, costumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son los mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Lo mismo que dice Judas. Eso es lo que les estaba diciendo el Espíritu. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia. ¿Okay? Porque se quieren, cuando se habla de injusticia o de justicia, el injusto es el que se quiere justificar con sus obras. Ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día, estos son inmundicias y mancha, quienes mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habitado a la codicia y son hijos de maldición. ¿Qué hace mucha gente en las congregaciones? Sobre todo, hermanos, esto yo lo he visto cantidad de veces. Andan unas personas predicando, ¿ok? Andan en las drogas, andan en el alcohol y andan predicando, ¿ok? Y luego van y se congregan. Y mientras están congregados, llegan mujeres que andan en las drogas también, y que también no andan bien, no andan caminando con el Señor. Entonces estas personas que andan predicando vienen, y las mujeres que andan en la congregación, la mayoría de ellas divorciadas, vienen y se las llevan. Véngase, ándale, vámonos a usar drogas, vámonos acá, o con dinero, o lo que sea. ¿Y qué hacen? Puras cosas del demonio. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. ¿Okay? No, que ahora sí voy a seguir al Señor, no, ahora quiero droga, ahora quiero esto, no, ahora sí voy a seguir al Señor, y así andan. O sea, no sé, ni una cosa ni la otra. Tienen el corazón habitado a la codicia, típico, son codiciosos y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, el dinero, y fue reprendido por un burro, por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua
y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más de esa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían oído de los que viven en error. Les prometen libertad, fíjense bien, libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Acuérdense de esto, libertad o corrupción. Porque el que es vencido, este es mi enfoque, el que es vencido, o sea, con un falso evangelio, por alguno, es hecho esclavo del que lo venció. Te lo voy a decir así. A veces pues ya nacemos, desde que nacemos nos están llevando para congregarnos en un lugar. Esto es otra cosa. No, ya una vez que llegas o sea, vas caminando con el Señor y eventualmente te congregas en un lugar y te vence la falsa doctrina. Y eres esclavo del que se está enseñoreando de ti. Por ejemplo, si tú estás yendo a una congregación, la que sea, pentecostal, la que sea, evangélica, católica, se están aprovechando de ti en realidad. Entonces, pero sobre todo, ahorita las más ventajosas son las evangélicas, que les bajan la lana. Muchas veces la gente no tiene que comer y no, órale. ¿Quieres que Dios te bendiga? Órale, échale allá la canasta. Y a veces ya hasta te ponen precio, ¿verdad? A ver, el Señor me dijo que colectara $1,000. Oiga, hermano, pero pues no tengo ni para la renta. Oye, ¿quieres bendición? Tienes que sembrar para poder, antes de poder cosechar. Ya está la pobre gente y que no tiene, y andan afanados. ¿Y por qué el Señor no los rescata? Porque en realidad quieren dinero. Esa es la verdadera razón. Por eso. Pero ¿de dónde empieza? Porque no han creído al verdadero evangelio. Porque se quieren justificar con sus obras. Oh, no, porque yo soy esta es la verdadera, la católica. Oh, no, esta. Oh, no, es la de los testigos de Jehová. Oh, no es esta. Oh, no es esta. No, no, hermano, nosotros somos salvos en Cristo Jesús, por fe. Nosotros tenemos nuestra mirada en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que nos justifica con la obra de Él, con su obra. Entonces, mientras tengamos la mirada en Cristo Jesús, en nuestro Salvador, en nuestro Redentor, Él nos da su Espíritu, y el Espíritu de Dios de igual forma nos ayuda a mantener la mirada en Él. El Espíritu mismo, nosotros reconocemos, y a través del Espíritu Santo, que somos pecadores y no podemos inflarnos. ¿Qué vamos a presumir? Porque si somos carnales, ¿qué le vamos a ofrecer a Dios? Lo espiritual, lo que viene a través del Espíritu que Dios mismo nos dio, para que a través del espiritual demos fruto de amor, de gozo, de paz, de justicia, de fe. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento. ¿Cómo escapas a esto? Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. ¿Se puede perder la salvación? Sí, aquí lo dice. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Esto lo dice también en la carta a los Hebreos. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia a través del Evangelio, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito. ¿Han visto eso? Como un perro come y luego lo vomita, especialmente cuando come de más, y luego se lo vuelve a comer. Y la puerca lavada, nosotros somos las puercas, los puercos, nos lava, la sangre de Cristo nos lava, y luego regresamos al mundo. Entonces, ¿cómo lo podemos entender? Que no podemos ser como las puercas, o sea, debemos de ser como las ovejas, y no como las puercas, o no como los perros. Y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Juan 16:33. Fíjense lo que dice Cristo, ¿ok? Estas cosas les he hablado
para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Qué quiere decir esto, Señor? Ok, si yo ya he vencido al mundo, ustedes también pueden vencer al mundo. ¿Qué es vencer al mundo? Romanos 12, 14 al 21. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Eso es vencer al mundo. ¿Okay? Bendigan a los que los maldicen. Yo vencí al mundo. ¿Qué estaba haciendo Cristo Jesús cuando, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen? Señor, te pido por ellos. Padre mío, bendícelos. Padre, gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. ¿Okay? Porque somos un solo cuerpo. Es lo mismo que dice Pablo también a los Corintios. Unánimes entre vosotros, o sea, un solo espíritu, una sola iglesia. No altivos, sino asociándose con los humildes. A los orgullosos, a esos sí los puedes hacer a un lado. No seas sabio en vuestra propia opinión. O sea, si no es a través del espíritu, no querer razonar con la carne, no, tiene que ser a través del espíritu. No paguen a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Esto es vencer al mundo. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Si es posible. Entonces, por ejemplo, yo a veces prefiero quedarme en mi casa que ir a un lugar en donde va a haber alegatas. Mejor me quedo en mi casa, porque si depende de mí, mejor Ahora, si ando predicando, debo de contender el evangelio. Entonces ya debe uno, el Espíritu mismo lo va guiando. A veces el Señor nos dice, ok, pela gallo. Mejor vete a la casa o vete a otro lugar. Y es lo que yo ya hago. ¿Verdad? Pero todos cometemos errores. ¿Verdad? Hacemos algo mal, el Señor nos dice, no, hijo, no es por ahí, ok, ahora es por acá. Y luego de repente otra vez, hijo, no es así. Ah, Señor, perdóneme. Y anda uno así. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Cómo paga el Señor esto? Él le entrega. En el estudio anterior que hice, ¿cómo paga Dios? ¿Cómo le paga al que anda haciendo mal? Lo entrega a Satanás. Dios a todos. A Judas le dice, Judas, el que comía con él mismo, o sea, el que mojaba el pan en su plato. Judas, ve a hacer lo que tienes que hacer. Entonces, ¿qué hizo? Lo entregó a Satanás. Y Satanás, que lo venció, porque no creyó a Cristo, que era el Hijo de Dios. ¿Y qué hizo Satanás? Lo vendió, así como nos venden a nosotros. Cuando estaban crucificando a Cristo, cuando lo crucificaron, ¿qué hizo Judas? Él mismo se suicidó. Porque toda la culpabilidad que él sentía en su mente, era mejor quitarse la vida. Cristo dijo, hubiera sido mejor no haber nacido. Entonces, vayan y enfóquense en el 2 de Pedro 2, ya lo leímos, 19 y 20. Primera de Juan 2, del 13 al 14. Les escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. ¿Cómo? Amando, perdonando al que te ofende. ¿Ok? Les escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Cuando estás haciendo eso, en realidad es porque conoces al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes. Y la palabra de Dios, fíjense, la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno.
So, ¿cómo lo vences? Con la palabra de Dios. Viene Satanás y le dice, si eres el Hijo de Dios, porque tenía hambre Cristo, había ayunado, dile a esas piedras que se conviertan en pan. ¿Cómo le contestó Cristo? Con la palabra que ya estaba escrita, con la palabra de Dios. Las 3 veces. Primera de Juan 5:4, y con esto termino. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nosotros escuchamos la palabra de Dios, la creemos. Entonces, cuando tenemos que poner por obra lo que nosotros estamos escuchando en la palabra de Dios, si de verdad creemos, lo vamos a hacer. ¿Quién es el mentiroso? El que no hace. Por ejemplo, una persona se está congregando. Okay. Hermanos, esto es bien triste, bien triste. O sea, es increíble cuánta gente. Yo a veces conozco una persona, les voy a dar un caso y con eso termino. Estoy congregado en esta congregación, una congregación pequeña, ¿verdad? Y está una hermanita que de hecho tiene el espíritu de Jezabel. Y digo, bueno, un día la congregación se desapareció. Entonces nos invita a ella, vamos a reunirnos en mi casa. Ok, está bien, hermanita. Había un señor ya mayor, una pareja de pastores, habían sido pastor él y su esposa que lo acompañaba. Nos empezamos a reunir en la casa de esta hermanita. ¿Y qué fue lo primero que me encontré? El mismo día que fuimos, que yo me estaba queriendo parquear, o sea, estacionar, y entrar a la casa de la hermana. Hermano, venga, parquéese de este lado. Entonces ya un señor se quería parquear ahí. Le digo, no, me voy a parquear ahí adelante para que se parquee el señor este. No, parquéese aquí, porque ese señor siempre anda ahí. Le digo, no, hermana, me voy a parquear allá. No, hermano, parquéese aquí, porque ese hombre siempre anda peleando, que no sé qué. Y yo digo, wow. O sea, eso no es amar, hermanos. Eso no es amar. Entonces uno puede ver la obra de las personas cuando no están amando. Ahora, ¿siempre amamos? No, o sea, caemos especialmente cuando andamos en la carne. Cuando no andas en el espíritu, caes. Cristo dijo, oren. Ok, oren. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. Si yo estoy aquí, ahorita, estoy estudiando la palabra de Dios, pues yo ando en el espíritu, porque ando en la palabra de Dios, ando en las cosas de Dios. Pero si ando en la calle, ando un día, 2 días, no siempre anda uno orando, aunque debería. Tú andas en el mundo y vas dejando la palabra, vas dejando el espíritu, dejas de orar y dejas de estudiar la palabra de Dios, andas en la carne, vas a pecar. Así de simple. El mismo Pablo dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces él mismo termina diciendo, bueno, le doy gracias a mi Padre porque Él toma en cuenta lo que hago en el espíritu y no lo que hago en la carne. Esa es la razón por la que este cuerpo carnal se lo comen los gusanos, así de simple. ¿Okay? Entonces tengan en cuenta, cuídense de los falsos profetas, por sus frutos los conoceréis. ¿Okay? Por sus frutos. ¿Cuáles frutos? El que no perdona, el que siempre anda peleando, el que siempre... Aquí ya lo vimos, ¿ok? La paz de Cristo esté con todos ustedes.